Hola, Yexael, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Hola, hola, buenas noches. Sí, estoy aquí. Mucho gusto. Ok, igual, mucho gusto. No está lloviendo allá por tu lado. Pues sí estuvo, pero ya paró. ¿De dónde es usted? Granada. Ah, ok. Hola, Virginia, buenas noches. ¿Me escuchan bien, chicas? Excelente. Muy bien. Eh, bueno, ya tienen el archivo de Excel en la mano en sus computadoras, el archivo correspondiente de la clase de hoy. Hola, Virginia, buenas noches. Correcto, correcto, todo listo, dice. Muy bien. Me dicen si logran ver la pantalla. Quiero activar. Sí, perfectamente. Muy bien. Entonces el día de hoy, ¿verdad? La clase que tenemos planificada para el día de hoy es funciones lógicas, que es continuación de la clase anterior, ¿verdad? Terminar de completar la base de datos de una planilla de pago básica, ¿verdad? No vamos a involucrar elementos tan complejos de cálculos y esas cosas. Entonces, pues nos quedamos en las funciones que encontramos en esta parte de acá, función sí, sí con operador y, con operador o, concatenar, mínimo, máximo y contar, pues ya lo vimos, contar es la misma, los mismos argumentos de la sintaxis, igual, seleccionar el rango y lo que nos va a dar es el resultado, lo vamos a aplicar después de igual manera. El día de hoy me interesa que nos enfoquemos en la función sí. Básicamente en Excel hay dos funciones tan poderosas que ustedes, si las llegan a manejar, van a tener acá en sus manos un poder enorme de análisis de datos, que es función sí y la función buscar. La función buscar, que es un poquito más compleja, la tenemos en la segunda unidad del curso. Y en esta primera unidad, la función más compleja es la función sí. Entonces me interesa, ¿verdad? Que el día de hoy quede sumamente clara cómo se utiliza. Si tienen preguntas, por muy mínima que sea, me la hacen saber, ¿verdad? Acá vamos a entrar ya a la parte compleja de trabajar funciones en Excel, porque cada función tiene una sintaxis determinada y cada sintaxis pues tiene unos determinados argumentos. No nos vamos a aprender evidentemente todas las funciones que nos ofrece el programa porque eso pues sería mentira. Pero sí, cada categoría de funciones lógicas, de búsqueda, matemáticas, eh, de texto, etcétera, pues hay principales por cada categoría y pues con que manejen eso creo que es suficiente. Entonces para trabajar hoy la función sí, ¿verdad? Vamos a tener, esta función tiene tres argumentos en una sintaxis. ¿Qué quiere decir sintaxis, verdad? ¿Y qué quiere decir argumento? Que es algo que menciono recurrentemente acá. Por ejemplo, acá tenemos esta imagen, ¿verdad? Que es cuando nosotros llamamos a la función, se nos presenta la sintaxis, son toda la cantidad de argumentos
que tiene la función como tal. Por ejemplo, la sintaxis de la función suma, su único argumento es un rango de datos. La función mínimo, máximo, su único argumento es un rango de datos. Pero acá sí ya trabajamos con funciones que tienen varios argumentos en su sintaxis, como en este caso la función sí. Cuando nosotros ejecutamos esta función se nos presentan estos tres elementos. El primer elemento es la prueba lógica. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a ejecutar una condición, ¿verdad? Acá vamos a ejecutar una condición. Por ejemplo, si el sexo de tal persona es varón, que nos arroje un resultado verdadero, ya que es el siguiente argumento valor sí verdadero. Si no se cumple esa condición, que la función nos arroje un valor sí falso, ya que es el tercer argumento. Nosotros podemos establecer cuántas condiciones deseamos en nuestro primer argumento. Si esta persona gana más de 8,000, ¿verdad? Que me dé un resultado específico. Si no se cumple la condición, que me dé otro resultado diferente. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, si la persona trabajó más de 40 horas a la semana, que me le dé un día libre. De los que trabajaron menos, que sería lo contrario, que no le dé un día libre, por ejemplo. La primera parte de la sintaxis de esta función, el primer argumento, lo vamos a trabajar con operadores. Ya, operadores en Excel son los símbolos que se utilizan, ya sea para sumar, para restar, para decir mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que. ¿Verdad? Son los símbolos que se utilizan para restar, por ejemplo, se utiliza el guión para multiplicar el asterisco, para dividir la pleca, ¿verdad? Y se los voy a estar marcando yo en el archivo. Entonces acá trabajamos con estos tres. Vamos a hacer la parte práctica, ¿verdad? Pero para que anoten que esa es la sintaxis que vamos a trabajar de ahora en adelante con esta función. Vamos a establecer una condición en el argumento prueba de lógica. Si esa condición se cumple, nos va a arrojar un valor verdadero, es decir, un valor positivo, ¿verdad? Se cumplió, que me arroje. De lo contrario, si no se cumple, que me arroje el tercer argumento, ¿verdad? Un resultado contrario a que la condición se cumpla, ¿verdad? Entonces vamos a aterrizar un poquito esa parte de acá con un ejercicio sencillo. Ya, por ejemplo, se nos pide acá en esta planilla de pago, que vamos a suponer que llega el Día de las Madres, ¿verdad? Y dice el jefe de la empresa, vamos a darle libre a las mujeres, ya que sea su día libre, pues obviamente un día especial, ¿verdad? Vamos a poner acá, día libre. Vamos a agregar en la siguiente columna, ¿verdad? Y acá vamos a ejecutar la función. Pues para ello vamos a trabajar la columna C, que es el dato que nosotros nos están pidiendo como condición, en este caso el sexo, ¿verdad? Si esa persona es mujer, no vamos a suponer que es madre, sino que es mujer, que se le dé un día libre. ¿Ya? Ahí así estamos trabajando, como les decía, con funciones con varios argumentos, que ya entrando un poquito en materia, más allá de un tanto básico de nivel en Excel. Entonces, por ejemplo, vamos a llamar a la función, ¿verdad? Siempre como principio básico en Excel, ya lo abordamos anteriormente. Siempre que vamos a llamar una función, arrancamos con el símbolo igual, ¿verdad? Igual sí. Y de la función sí, hay 4 tipos de función sí. La más básica es la sí normal, por decir así, igual sí, pero hay igual sí con operador i, igual sí con operador o, igual sí anidada. Son distintas características y vamos a ir viendo cuándo se utiliza cada una de ellas según el escenario y la necesidad que tengamos nosotros. Entonces vamos a ejecutar con la tecla Tab, ¿verdad? Presten atención primero y ya después lo practican ustedes para que entiendan un poco la lógica, ¿verdad? En primera instancia. Entonces voy a hacer acá. Si ustedes se fijan ahí,
Ya se me han ejecutado los 3 argumentos de la sintaxis que les presentaba en la imagen. Dice prueba lógica, valor sí verdadero, valor sí falso. Recuerden que cuando vamos a pasar de un argumento al otro, ¿verdad? El símbolo que determina que yo he terminado mi prueba lógica y voy a pasar a mi resultado verdadero, es el símbolo que les aparece a ustedes. Esto depende de la versión de su Excel. En mi caso me aparece punto y coma, ¿verdad? Ustedes revisen allá, ahí en su versión de Excel, cuál es el símbolo que les aparece en todo caso. Por ejemplo, ahí pues les estoy acercando un poquito. A mí me aparece acá el punto y coma entre un argumento a otro. Entonces, para pasar de un argumento a otro, yo en mi caso tengo que utilizar ese símbolo. Así a ustedes tienen otra versión, puede que les aparezca coma, pero eso pues solo lo verifican ahí sin ningún problema. Entonces se nos está pidiendo como ejercicio, por ejemplo, que se les dé día libre a las mujeres porque es el Día de las Madres, ¿verdad? Vamos a suponer. Entonces miren la lógica de la primera condición. Si esta celda, que es C5, ¿verdad? En ese caso, si ese trabajador, ¿verdad? Entonces seleccionamos la celda a la cual le vamos a aplicar la condición. Vamos a seguir la lógica, ¿verdad? De esta prueba lógica que igual, si ese dato, ¿verdad? Que yo estoy seleccionando es igual, ¿verdad? A F, ¿verdad? Aquí tenemos los dos valores en sexo, M y F. Entonces, si esa letra que yo estoy seleccionando de la celda es F, en todo caso, el resultado que yo espero, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a agregar una condición de tipo texto, esta condición debe ir entre comillas. Si nosotros vamos a agregar una condición de un valor numérico, no va entre comillas. ¿Qué quiere decir esto? Que como la condición es que esa celda sea F, entonces la F yo la voy a poner entre comillas F. Que ahí está mi prueba lógica terminada. ¿Qué quiere decir eso? Si esa celda es igual a F, entonces que me genere un resultado que yo lo voy a determinar posteriormente en mis otros argumentos. ¿Ya? Si el ejercicio dijera, ¿verdad? Que si la persona es varón, pues yo voy a poner C5 igual entre comillas M. Si yo fuera a agarrar, por ejemplo, si esa persona gana más de 6,000, entonces mi condición sería, si la celda es igual, ¿verdad? Mayor a tanto, ese valor numérico no iría entre comillas, como es el caso de acá de la F. Esos son datos importantes. ¿Por qué? Porque esos detallitos, Excel al ser un programa tan inteligente, si no lo refleja uno de manera adecuada, la función le va a dar error. Es un detallito mínimo. Aquí entramos al mundo complejo de Excel, que un pequeño detalle, ¿verdad? Nos va a arruinar la sintaxis de una función. Entonces, por ejemplo, ya he terminado ahí mi prueba lógica, voy a pasar al resultado. Si yo que yo voy a generar, ¿verdad? Si esa condición se cumple, entonces voy a dar punto y coma. Y mi valor sí verdadero, ¿verdad? Por ejemplo, ahí en la columna día libre, le vamos a poner si tiene, por ejemplo, como resultado. Entonces ese valor también, al ser texto, ¿verdad? Yo lo voy a poner entre comillas, si tiene. Por ejemplo, ¿verdad? Día libre si tiene. Un ejemplo al azar. Cierro comillas. Importante también, comilla que abre, comilla que cierra al terminar la palabra, ¿verdad? O el texto o el resultado. Punto y coma. En este caso, si esa condición no se cumple, mi resultado va a ser lo contrario, ¿verdad? Entre comillas, no tiene. Cierro comillas. Y el principio también básico de Excel es que cuando abrimos una función, ¿verdad? La función abre con un paréntesis y al terminar la función debemos de cerrar el paréntesis. También principio básico que si no hacemos ese procedimiento, la función nos puede dar error. Entonces les voy a acercar, ¿verdad? Para que logren ver de mejor manera. La sintaxis, ¿verdad? La tenemos acá. Esta es mi prueba lógica, la que según los argumentos de la función, mi prueba lógica es si la celda tal es igual a F. Mi valor sí verdadero, ¿verdad? Si la condición se cumple, que me dé este resultado. Si no se cumple, es decir, si es lo contrario,
Si es una M la que está ahí, en la celda que yo estoy seleccionando, a mí me va a dar como resultado este valor sí falso. Bueno, básicamente esa es la lógica que deben de entender cuando trabajamos esta función sí, que es la función que trabaja bajo condiciones, ¿verdad? Que como les decía en un principio, esta es una de las funciones que más se utilizan en Excel junto con la función buscar. Ahora, una vez que ustedes han terminado la función, basta con darle Enter. Entonces, ¿qué pasa en este caso? ¿Verdad? Si ustedes se fijan, el primer valor de la celda que nosotros hemos seleccionado es M. Entonces me ha dado como resultado no tiene. Ya es decir, mi valor falso, porque la condición que yo establecí no se cumple, ¿verdad? Entonces voy a dar autorrelleno. Fíjense bien, voy a dar autorrelleno, le voy a dar un poquito de zoom a esto. Voy a dar autorrelleno, ¿verdad? La segunda celda que yo tengo acá en C6, también el valor es M. Entonces si yo autorrelleno a la segunda celda, el resultado que me va a dar es no tiene también. Entonces fíjense bien, vamos a dar autorrelleno a la celda y ahí me está dando el resultado. Ahora la siguiente celda F me tendría que dar mi valor sí verdadero. Vamos a dar autorrelleno y ahí está, ¿verdad? El poder de esa función que es sí. Ya. Podemos dar autorrelleno para toda la columna sin problema. Se me va a generar el resultado para cada uno de los participantes. Así después nosotros queremos sacar en conteo cuántas son las personas que sí tienen vacaciones y cuántos no, pues perfectamente la podemos utilizar con otra función o podemos aplicar filtros, ¿verdad? Nosotros podemos generar el resultado que nosotros deseamos poniendo la condición y dando en valor sí verdadero el resultado que nosotros deseamos. ¿Se captó la idea más o menos? Les pregunto. Totalmente. Ok, excelente, ¿verdad? Acá la parte más interesante de esta función es jugar con la lógica, ¿verdad? Primero es entender la lógica de lo que nos están pidiendo y después pensar cómo yo lo voy a ejecutar en Excel. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un siguiente ejercicio, ¿verdad? Déjenme explicarles estas dos maneras distintas y después ustedes lo hacen, ¿verdad? Por ejemplo, se nos pide un siguiente ejercicio, fíjense qué interesante. ¿Cuánto se le debita de INS a una persona? ¿Ya? Vamos a poner acá en esta columna INS. ¿Ya? ¿A partir de cuánta cantidad se le debita de INS a una persona? Vamos a poner de dato, ¿verdad? Techo 8,333, que creo, ¿verdad? No estoy seguro, esa es la cantidad que bajo ley se establece. Entonces vamos a suponer si esta persona, ¿verdad? Vamos a agarrar el promedio pago. Si esa persona en promedio gana más de tanto, entonces que me le debite el 7%. Fíjense qué interesante que otro ejercicio de condición, pero el valor sí verdadero y falso es un número, no es un texto. Entonces, ¿verdad? Entendemos la lógica del ejercicio. Si una persona gana más de tanto, que me dé como resultado el debitarle 7% de su salario. Ahí lo que me va a generar como resultado es cuánto. ¿A cuánto equivale ese valor? Sharon, ¿va a hablar o alguna pregunta? No, es que tenía el audio encendido. Entonces vamos a hacer el paso a paso, ¿verdad? De la lógica de ese ejercicio. No, fíjense bien. Comenzamos igual. Sí. Llamamos a la función con tecla tab. Y vamos a trabajar, como les decía, con la columna promedio pago. Si esta persona, ¿verdad? Si ese valor es mayor, entonces acá vamos a ejecutar el operador de mayor.
Acá lo que tenemos que aprender a jugar son con los operadores, ¿verdad? En aquel ejercicio anterior es si esa celda es igual a tal texto. En este caso es si esa celda, si ese valor es mayor, entonces nosotros vamos a establecer el número, ¿verdad? Vamos a suponer que en realidad pues es ese dato correcto. Si ese valor es mayor, perdón, a 8333, ¿verdad? Ahí tengo mi prueba lógica. Hasta ahí yo he terminado mi primer argumento de la función. Si se cumple esa condición, entonces ya voy a generar yo los resultados que deseo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Si ese valor es mayor a 8333, punto y coma, que ese mismo valor la puedo seleccionar yo igual en los argumentos, la misma celda, sin problema. Que ese valor me lo multiplique por 7%. Fíjense bien. A ver, voy a buscar el símbolo. Aquí está porcentaje. Entonces lo que yo deseo obtener ahí como resultado es cuánto se le va a quitar, ¿verdad? A la persona, al trabajador. Si gana más de tanto, cuánto se le va a debitar. Es lo que le aparece a uno, ¿verdad? Ahí en su colilla de INS aparece el salario y cuánto se te debita y el total a pagar, por ejemplo. Entonces ahí he terminado yo mi valor sí verdadero, punto y coma. En caso contrario, quiere decir que si es menor, ¿verdad? Que si el valor que yo estoy seleccionando es menor, porque es el dato contrario que yo estoy estableciendo en mi prueba lógica, pues nada, que no se le quite nada, ¿verdad? Que aparezca cero, ya que no se le debite. Entonces, en este caso, como estamos trabajando con condiciones numéricas, no utilizamos las comillas, ¿verdad? Ese es un principio acá de función sí. Si ustedes no ingresan comillas en las condiciones de textos, no, la función no les va a dar el resultado que ustedes desean. Entonces acá pues cierro paréntesis y damos enter. Entonces acá la primera persona no cumple con la condición porque él gana 7.091, es decir, gana menos de lo que yo he establecido. Pero la segunda persona, fíjense, si cumple con la condición. Entonces si yo doy a autorrellenar, ahí aparece el valor que se le va a debitar. A esta persona de esa cantidad, él se le tiene que quitar 593 por 2. Ya como les decía, vamos a suponer que ese es el dato. Ahora después lo verificamos en internet porque no estoy al día con esa parte del INSEE en realidad. Entonces acá pues bastaría con que se le dé autorrelleno a todo para saber el resultado de cada persona. Entonces acá lo que me faltaría es poner esto en formato moneda, ¿verdad? Porque recuerden que estamos trabajando con dinero. Pongo en formato moneda y si quiero quitar los decimales, pues ya lo vimos en clase anterior, quito decimales o relleno con más decimales. Sí, Jetsael. ¿Dónde encuentro el signo mayor en mi teclado? El signo O me- mayor es una lacto, la tuya. Sí, Eh, esa tengo que ir a pregunta es buena. insertar. Bueno, se puede insertar el símbolo, ¿verdad? Se puede insertar el símbolo. Pero me sale como que no está activo. Si voy a símbolo, Vamos la a función insertar. desactivada. Vamos en serio. Como que está transparente. Así te sale. Exacto, sí, pongo igual, sí, abro el paréntesis, elijo la celda y ya a la hora que voy a buscar el símbolo me sale desactivado. Ah, ok. Ok, excelente. Entonces, en este caso, no insertes la función. Primero inserta el símbolo, después lo copias y cuando ya estés haciendo la función lo pegas. Ese es el caso complicado de las lactos, ¿verdad? Que no se sabe de dónde bandidos que están los símbolos. Porque en mi caso, pues como es una computadora de escritorio, pues en el teclado sí se sabe dónde está el símbolo, ¿verdad?
Si no en ese caso, ¿verdad? La otra opción, un poco a la antigüita, es buscar el símbolo en internet, ¿verdad? Símbolo mayor y copiarlo de internet. Eso mientras tanto ustedes buscan ahí, ¿verdad? En su teclado donde es que está el símbolo. Esa sería la única parte delicada ahorita del proceso. Sí, Porque porque sí, si no me sale mayor igual sí, en los pues símbolos. exactamente. Entonces, por ejemplo, Entonces me vamos tengo a, que ir a internet a bueno, sí, sacarlo. espérenme, ya se los voy a mandar por el chat. Porque si no tienen internet, pues obviamente no. ¿Estás desde el teléfono o en Zoom o desde la Sí, computadora? sí, pero igual tengo el WhatsApp abierto en la computadora. Espérenme, acá está. Acá se lo voy a mandar al chat de Zoom. Ahí está. Solo lo copian, ¿verdad? Bueno, ahora sí pueden ir haciendo, ¿verdad? Ahí la parte práctica. El día de hoy vamos a dedicarlo a pura función sí, porque me interesa que practiquen bastante el cómo se trabaja esta función. Belia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya vieron qué interesante, que realmente Excel es tan poderoso. En este caso, en la columna, ¿verdad? Que nosotros hemos puesto de INS, el resultado que me está dando es cuánto se le va a debitar a la persona. Si nosotros queremos saber ya el total que va a recibir de pago, ¿cómo haríamos en ese caso? Vamos a poner acá, por ejemplo, total pago. Y queremos saber cuánto es lo que va a recibir neto, ¿verdad? Ya descontando las deducciones. ¿Cómo haríamos esa operación? A ver, Virginia, ese me dice, se me ¿Cómo perdió. dice? Vuelva a repetir. Ah, ok, ok. En esta columna de INS, la No, operación que profe, nos... Ah, total total de pago. pago. Era la pregunta. Sí, ¿cómo hacemos para sacar ese dato de cuánto va a recibir ya quitándole las deducciones? ¿Cómo haríamos ahí esa operación? Porque en la columna de INS solo me sale el dato de cuánto es que se le va a debitar. ¿Cómo haríamos? ¿Qué se le viene a la mente? Hola, Joyce. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿están practicando o están pensando cómo es? Haciendo el Las ejercicio. dos cosas. Ok, ok. Entonces, en ese caso, ¿verdad? Lo único que haríamos es una resta. Resta de su promedio de pago menos la deducción. Ahora, ustedes me dicen, ¿verdad? Si quiere que les repita, que les explique otra vez. Miren, no entendí esto, es un colocho, está horrible esta función. ¿Cómo estamos? ¿Cómo sería la fórmula de resta? Resta sería igual celda, guión y la otra celda.
para restar, aquí les voy a ir poniendo los operadores, ¿verdad? Porque esa parte no se las había. Voy a borrar esto. Para sumar, podemos, pues, obviamente la función suma, ¿verdad? Pero podemos utilizar el operador más, resta, guión, multiplicar, es asterisco, dividir, es pleca. Ahora, para esto, ¿verdad? No hay función como así, igual suma, no hay igual resta, no, tienen que utilizar ese operador. No hay igual multiplicar, no, tienen que usar ese operador, ¿verdad? Que asterisco. Estos son datos importantes, ¿verdad? Igual podemos sumar utilizando ese operador. Como por ejemplo acá, total pago, ¿verdad? Es igual a este valor menos, o sea, el guión medio, este valor y damos enter. En ese caso, pues la persona no va a recibir ninguna, no se le va a quitar ninguna deducción porque no cumple con el requisito y damos autorrelleno. Y ahí sí ya estaría el valor neto a recibir de las personas a las que sí se les dedujo esa parte del INS. Sería la misma operación para la otra. Si vamos a sumarlo, podemos hacer igual celda, símbolo más, otra celda. Podemos seleccionar más celdas perfectamente si ustedes lo desean. Sí, Ana Gabriela. No tengan pena, ¿verdad? De hablar, de preguntar, no se queden con dudas. Les voy a poner acá, bueno, les voy a reflejar, ¿verdad? La sintaxis de las funciones para que ustedes la practiquen. Después de esa parte, lo que vamos a hacer son ejercicios. Les voy a poner ejercicios, ¿verdad? Para que ustedes las practiquen. Pero necesito que se haya entendido, ¿verdad? Cómo se realiza la función. Porque ya ahí solo es de ir aplicando la lógica. Bueno, los otros operadores, ¿verdad? Que se los voy a poner. Si vamos a hacer igual, pues obviamente igual. Si vamos a trabajar, espérenme que no sé si estoy grabando esta clase. Wow. Espérenme, voy a dejar de compartir porque, sí, se está grabando. Ya me estaba asustando. Entonces, igual vamos a poner mayor, el símbolo mayor. Si es, no, este es mayor que. No me da a mí. En serio. ¿Cuál ejercicio? Sí, pues el del IMSS no he podido porque no sé si la multiplicación del 7% en Sí. esta computadora, yo agarro el asterisco que está ahí arriba del más. No sé, pero no me da me Y da en el error nombre, me da. el otro sí te dio. El de El día de día libre. libre. ¿Sí? Sí, Ok, sí. ok, excelente. Ya vamos a. Déjenme terminar aquí esta parte y ya le digo cómo ¿De proceder. dónde es que nos envió? Yo pensé que usted iba a enviar el mayor por Ah, WhatsApp, pensé que iba a mandar por el WhatsApp. mayor. Bueno, pues nada, se lo envío, no hay problema. Ahí está. Sí, así. Está mayor, menor. Va a decir la gente, ¿qué es eso? Va a decir, ¿qué es eso que envió? Porque hay varios que no están, ¿verdad? Conectados. Ahora sí, era el signo. El signo. Ok, Sí. excelente. Y
Sí, fíjense que a mí en el IMSS me dan decimales, el segundo 593.33, el Correcto, 4. entonces selecciona, ¿verdad? El dato de la celda y el símbolo para quitar o poner decimales está acá. Acá donde dice, Sin decimales, entonces. sí, sin decimales. En contabilidad cuentan los decimales. Sí, claro. Y es un chelín que te lo quitan en el palillo, ¿verdad? Ay, Entonces son las mujeres, gracias. caminan con Era los el chelín. chelines, ¿verdad? En la cartera. Y ahí no me monto a la ruta sin el chelín. Es cierto, es cierto, es cierto. Esos decimales no se pierden, ¿verdad? Si ustedes le quitan ahí en el símbolo decimal, no es que se pierden, sino que se ocultan y ya después si ustedes los regresan a los dos decimales o pónganle 4 decimales y ustedes los ponen ahí. Por ejemplo, puedo hacer acá, voy a seleccionar los datos, por ejemplo, y regreso los decimales sin problema, ¿verdad? Ahí aparece. Si ustedes les piden sin decimales, pues los quitan. Ah, con decimales, pues los ponen. Dos decimales, pues dejan dos decimales. Ahí pues no hay problema en esa parte. Ahora, si quitan los decimales, el dato se va a redondear. Eso sí, se redondea. Pues, obviamente a lo que corresponda, ¿verdad? Si es mayor de 5, tal. Ya, ¿verdad? Y solo dejo el gusto de ustedes si le van a dejar o no decimales. Acá también podemos trabajar esa parte de la hora extra, ¿verdad? Que si una persona, no sé, trabaja más de 8 horas al día, que nos dé tanto, ¿verdad? Dependiendo de cómo se pague en cada institución. Miren qué interesante, les quiero caer en materia de los diferentes escenarios en los que podemos trabajar el sí. Es tan poderoso el sí, no es jugando esto, sobre todo para hacer planillas de pago en donde hay que establecer tantas condiciones, ¿verdad? El sí es el arma más poderosa para establecer condiciones, ¿verdad? Cuando se nos pide a ver que cuente cuántas personas son de León, cuántas personas son de tal lado, ahí estamos hablando de condiciones que se deben de cumplir para que se nos dé un resultado en específico. Por ejemplo, si queremos saber acá cuántos trabajadores son varones y cuántas mujeres, datos básicos que se nos piden siempre en el trabajo, cuántas mujeres y cuántos varones. De León, cuántas no sé qué y cuántas no sé cuánto. Son fórmulas que se trabajan bajo condiciones. Tenemos que establecer que me cuente si esa condición se cumple, etcétera, ¿verdad? Ahora estamos empezando a trabajar la función, apenas estamos comprendiendo un poco, ya la vamos a ir utilizando cada vez más. Van a ver en cuanto vayamos avanzando diferentes escenarios, porque acá lo importante es que los practiquemos, si no, difícilmente se nos va a ir amoldando la idea de cómo trabajar en las diferentes opciones. Bueno, no sé si el resto está trabajando en su computadora, ¿verdad? Para preguntarle si les dio, si no les dio, si está complicado. ¿Cómo va? Acá les voy a poner el ejemplo de las funciones acá. Igual. Para que vean. Acá les dejo en pantalla, ¿verdad? La sintaxis de cómo se trabajaron esas funciones. Para que les sirva ahí de práctica. Caso día libre, ¿verdad? Día libre. Esta es la delicia.
Ahora, si ya trabajamos el IR, es otra condición distinta, ¿verdad? Porque ahí tenemos distintos tipos de resultados. Porque trabajamos por rango, ¿verdad? Que de tanto a tanto que se le quite el tanto. De tanto a tanto que se le quite el tanto. Ahí es otra manera de trabajar el sí distinta a esta. Aquí no podríamos hacer eso porque aquí solo trabajamos con una prueba lógica. En ese caso hay que trabajar con más de una prueba lógica. Entonces es otro escenario, ¿verdad? Que el que se trabaja en ese caso. Que les comento, ¿verdad? Esa clase yo la tengo en el curso de intermedio. Y aprovechando la ocasión, ¿verdad? Quienes pasen este del básico, quienes entreguen todas sus tareas y sus exámenes, ¿verdad? Porque como les había dicho, y aprovechando para los que se agregaron, la primera unidad que son 4 clases y un examen, para pasar a la segunda hay que entregarlo. Eso, las 4 clases más el examen. El examen lo vamos a trabajar la siguiente semana. Aquí terminamos con estas 2 clases de hoy y de la del jueves. Terminamos la primera unidad y les queda el examen de esa unidad. Y el que no pase esa parte no va a pasar a la segunda unidad difícilmente, porque ahí si los contenidos no se comprenden, pues obviamente no podemos hacer el análisis de los datos. Que la segunda unidad vamos a trabajar pura análisis de tablas y gráficos, ¿verdad? Vamos a ver cómo hacer esos informes con gráficos, tablas dinámicas, etcétera. Sí, ya vi la carita que puso Virginia, ¿verdad? Eso está, pero no se preocupen, ¿verdad? Que para eso es esto. Si no, si yo no evalúo lo que están aprendiendo, entonces dejamos de lado la docencia, ¿verdad? Bueno, me dicen si avanzamos, si estamos listos, o si esperamos un ratito más. Jetsael dice, ok, está bien. Ya parece que ya terminó ahí su parte. Entonces, vamos a hacer el mismo. Fíjense bien, vamos a agregar acá una columna. Vamos a insertar. De la columna C vamos a insertar. Y vamos a poner horas. ¿Verdad? Vamos a suponer horas de trabajo, ¿verdad? Y vamos a hacer el siguiente procedimiento. Fíjense bien. Vamos a hacer una función que se llama igual aleatorio. Igual aleatorio entre. Igual aleatorio punto entre. Ya vamos a establecer 2 condiciones. Vamos a poner números al azar, ¿verdad? Esta función lo que hace es poner datos al azar. Entonces vamos a contar como que le vamos a dar horas extras a las personas que trabajan más de 40 horas a la semana. Entonces vamos a poner números aleatorios entre 30, punto y coma 50. Lo que va a hacer la función es ponerme aleatoriamente un número entre ese rango, ¿verdad? Eso no tiene pues mayor ciencia. Vamos a cerrar paréntesis, vamos a dar enter y vamos a dar autorrelleno. ¿Eso por qué lo hago? Para no estar yo agregando los números, ¿verdad? Básicamente es por esa razón. Y lo vamos a centrar. Ahora, un principio básico de Excel es que cuando nosotros trabajamos un resultado y en dicha celda se encuentra una determinada función, fíjense si yo cambio acá un dato, por ejemplo, los números que yo vaya agregando en mi columna horas se cambian. Fíjense cómo se cambia. ¿Por qué? Porque hay una función dentro de esa celda. Ya si queremos que esos números se queden intactos, tenemos que trabajar una opción de pegado que se llama pegado en valores. Y este es un elemento de las opciones de pegado. Acá es donde yo les decía de lo delicado de las versiones de Excel. Hay versiones de Excel que no traen tantas opciones de pegado como las versiones actuales. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono todo el rango de horas, voy a convertir esa celda que tiene una fórmula adentro, que en este caso es aleatorio entre, lo voy a convertir en valores. Es decir, le voy a quitar la fórmula para que no vaya generando cambios a la hora de que yo voy
agregando datos en mi hoja. Entonces nos vamos con control shift hacia abajo, ¿verdad? Selecciono los datos, me muevo hacia arriba, voy a pegar acá. Esos mismos valores que yo estoy copiando, ahí mismo los voy a pegar con la opción de pegar en valores. Esta primera opción del 1, 2, 3. Por ejemplo, estas opciones de tantos tipos de pegado son opciones recientes de las que se vinieron agregando, ¿verdad? Con el pasado de las versiones. Si ustedes tienen una versión 2007, por ejemplo, mentira, ¿verdad? No les van a aparecer tantas cosas como me parecen a mí, por ejemplo. Porque eso pues se va actualizando según versión, en base a las necesidades que se encuentran. Entonces, si ustedes realizan una fórmula, ¿verdad? Y quieren quitarle la fórmula a esa celda porque ya tienen el resultado que tienen y no quieren que ese resultado se modifique, entonces pues tienen que copiar los datos y pegarlos como valores. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Siempre que nosotros ejecutamos una función, todos los datos que se encuentren de esa determinada función, por ejemplo, acá yo tengo una dentro de día libre, yo tengo la función sí. Entonces, si yo modifico este valor que yo he retomado para la función, bueno, piense, yo le pongo 0, y acá la función me da error. ¿Por qué? Porque el dato que yo tomé como prueba lógica cambió y esas celdas van a sufrir una modificación. Si yo quiero que eso no pase porque ya tengo el resultado que yo deseo, copio y pego como valores. Eso lo que va a hacer es quitarle la función que tiene adentro y dejar el resultado como tal. ¿Por qué pasa eso? Porque si nosotros tenemos una base de datos que está en constante cambio, por ejemplo las planillas, pues obviamente si las van trabajando mensual sobre una misma hoja, pues esa hoja va a ir sufriendo cambios. Y si vamos agregando más trabajadores hacia abajo, pues también va a ir sufriendo cambios, etcétera, ¿verdad? Entonces, para que no nos pase ese problema de que los datos den error, pues podemos pegar en valores. Ese es un ejercicio que lo vamos a ir viendo con mayor pausa cuando trabajemos funciones un poquito más avanzadas. Entonces acá lo único que vamos a hacer es copiar estos datos, los copio, ¿verdad? Los copio y los voy a pegar sobre la misma celda C5, pegar, ¿verdad? En la flechita de abajo de pegar, valores. Entonces ahora si yo me sitúo ahí en la celda, esa celda dejó de tener la función. Eso es lo único que hace, ¿verdad? Ese procedimiento. Ahora si yo modifico la base de datos, ya esos datos que tengo en esa columna ya no van a sufrir cambio, van a quedar así como tal. Esos datos los agregué pues nada más para que podamos hacer el ejercicio que les voy a poner ahí a continuación. A ver, déjenme ver el chat que no lo... Dice Elizabeth Oporta que no le da. ¿Qué cualquier parte no le da, Elizabeth? Afuera. Vayan a echarse allá. No tienen eso. Ya entraron, vayan. La del INS, ok, excelente. Estás conectada desde la computadora en el Zoom o desde el teléfono. Porque eso hacen, ¿verdad? Algunos ven la clase en el teléfono y hacen en la computadora. O estás meramente en la computadora, ambas cosas. Ok, entonces en ese caso podemos a compartir tu pantalla. ¿Ves? Vas a pasar a la pizarra, ya que no te dio el resultado. Sin pena, ¿verdad? No tengan miedo. Da la opción ahí, compartir pantalla y compartamos tu archivo. Excelente, muy bien. Vamos a ver dónde está el error. Ejecutemos la función de 0, Elizabeth, para que vayamos paso a paso.
Borra esa parte, borrarla otra vez para que. Ok, excelente. Vamos a, muy bien. Entonces, si mi promedio pago, correcto, es mayor. Ok, ok, ahí tenemos un problemita. Tendrías que borrar el igual. El símbolo igual se quitaría. En la prueba lógica, el símbolo igual no iría. Porque es si la celda es mayor. Ok, excelente. Correcto. Por vamos a multiplicar el valor, ¿verdad? Ahora por 7%. Siguiente. Ese es el error que te aparecía también. Si te fijas en la prueba lógica donde dice I5, no está sombreado en azul. Borrarlo. Bueno, en la primera, en la prueba lógica, borrarlo y volverlo a seleccionar. No, no, no. Otra vez, otra vez. Se fue la I ahí. Borrarla, hay una I ahí. Borrarla y seleccionar la celda. Ok. Damos enter. Ujú. Vamos a ver, dame chance. Voy a manejar tu. A ver si tengo permiso para manejar tu. mm, No logro ver si sale de color tu primera opción del I5. Sale a color. Borrarlo otra vez y escribirlo así con el teclado I5. Ah, ok. Ok. Es que pareciera como que la celda no la selecciona. Es mayor, ¿verdad? Ah, ujú. Porque en la segunda sí sale en azul. Pareciera como que la celda no la, escribí y escribí 5. No la seleccioné, escribíla con el teclado y sí la selecciono. Dice nombre. Da enter, quiero ver qué formato tiene esa celda I5. Ponete en la celda I5. La pestaña inicio. Quiero ver qué formato tiene esa celda. Sí, está bien. A ver, cerró.
Ok, vamos a hacer el siguiente procedimiento ahora. Borra lo que pusiste ahí. Borremos. Vamos a hacerlo desde el cuadro de nombre. Selecciona ahí en el cuadro de nombre donde dice FX. En el cuadro de fórmula, perdón. Donde dice FX. Arriba de la columna B. Donde dice FX, arriba de la columna B. Porque no sé si es que al copiar los símbolos, como que la función deja de, si selecciona así. Ok, pone ahí los datos. Entonces, prueba lógica I5 mayor, no, I5 mayor. Ok. Pone 8333. Les reconoce el error. Dale, poner el número 8333. Ahora sí, valor sí verdadero. Sí, no, da error. Ya sigue apareciendo el, no sé si es error del símbolo el que le está dando ahí. No lo puedes escribir con el teclado, ¿verdad? Bueno, hagamos algo. Envíame tu archivo, envíame el archivo ahí por WhatsApp. Quiero intentarlo yo desde tu archivo. Está bueno eso, hablar ahí, ¿verdad? Por texto. ¿A alguien más le apareció ese error de nombre? No, ok. Bueno, entonces, Debe de ser el símbolo. sí, debe ser el símbolo. Como a mí me daba así error porque agarré otro símbolo del internet, Bueno, sí, pero ya después lo busqué bien en los símbolos de la propia Excel de mi computadora y ahí quedó. sí, voy a intentar ahí. Envíame el archivo Grieset, de barbaridad, no sabía que era Grieset. Me puso Elizabeth ahora en el Zoom, ¿ah? Entonces vamos a hacer el ejercicio, ¿verdad? Los que agregaron ya las horas, ¿verdad? Vamos a establecer el siguiente ejercicio ahí en alguna columna. Si la persona trabajó más de 40 horas a la semana. No se mira. Ah, Comparta su pantalla, por ok, favor. excelente. Yo según ya la tenía ahí. Entonces vamos a trabajar en una columna, ¿verdad? Agreguen una columna ahí al lado de total pago, pongan ahí, ¿verdad? Insertar. Como es para mero ejercicio, ¿verdad? Vacaciones. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Si la persona trabajó más de 40 horas a la semana, vamos a ponerle vacaciones, ¿verdad? Vacaciones. De lo contrario, sin vacaciones. Entonces acá les dejo ese ejercicio para mientras voy viendo ahí el archivo de Grieset. Ahí me van a utilizar la función sí en esa columna, ¿verdad? Que ustedes agreguen trabajando bajo la columna horas.
Ok, excelente. Bueno, voy a poner en pantalla el archivo de Gieset para mientras ustedes están viendo ahí, ¿verdad? Ese ejercicio en el de ustedes. Se voy a poner acá. O sea, vamos a trabajar aquí, esa parte. Igual sí. Este valor. Ahí sí se selecciona. Fíjense bien que en mi caso, sí se me selecciona el color azul cuando yo llamo a la celda. No sé por qué en el archivo bueno, ahí en la computadora ya no se selecciona. Ahí sí, en teoría ya está seleccionado. Punto y coma, este valor. Por 7%. De lo contrario, 0. Sí, sí, me da aquí. Aquí sí te dio bien. Un día libre. Bueno, te lo voy a enviar así hecho, a ver qué te aparece ahora ahí en tu computadora. ¿Cómo vamos? Me ponen ahí en el chat, ¿verdad? Si les dio, si no les dio. Correcto. Vamos a trabajar sobre esa misma columna. Vamos a trabajar si la persona, la misma condición con distintos resultados, trabajó más de 40 horas a la semana. Agregan otra columna, ¿verdad? Que reciba un bono de 500 pesos. De lo contrario, pues no. Leen, ¿verdad? La lógica del ejercicio, agregan otra columna, siempre con la columna horas. Ahí lo que va a aparecer es el valor del número, ¿no? Como resultado. Sí, es algo con los símbolos. Efectivamente, intentar, vamos a ver si lo insertamos desde acá. Insertar símbolo. Este tipo de símbolo es el mayor.
tipo de símbolo. Operadores. Sí, creo que ese es un detallito ahí en las laptops que el teclado pues es un tequio, la verdad. Nunca están los símbolos donde deberían de estar las teclas. Acá está, el símbolo está acá. Está en el subconjunto. Si ustedes insertan el símbolo, está en el subconjunto espaciado de letras con modificación. Acá el símbolo mayor. Y solo lo insertan. Y desde ahí lo pueden copiar. Probar si Gieset, te vas a insertar símbolo y después seleccionar en la pestaña espaciado de letras modificadoras. Seleccionas el mayor, en todo caso, vas a insertar y ahí puedes empezar la función antes, igual sí, y ahí ya te va a quedar el símbolo. Puedes insertar dos, en caso de que ocupes dos, ¿verdad? Inserta uno en caso de que ocupes uno nada más. Ahí ya lo vas a hacer directamente desde ahí, ¿verdad? Esperamos que no te dé problema. Pues igual a quien tiene problemas con los símbolos, igual, ¿verdad? Insertar símbolo. Eso lo hacen en la celda donde van a ejecutar la función, ¿verdad? Seleccionan acá su conjunto espaciado de letras modificadoras, seleccionan y dan insertar. Si ocupan dos, insertan dos y se van al principio y escriben la función, ¿verdad? Igual, tal. Eso aplica, por ejemplo, en el ámbito de maestro. Eso no es ciencia que los que reprueban son los que salen, ¿verdad? Menor de 60. El que saca mayor o igual a 60, pues aprueba. Se puede establecer así igual la sintaxis. Si el dato es mayor o igual a 60, que me genere aprobado. De lo contrario, reprobado. Fíjense bien, estoy dando idea de los diferentes escenarios en los que pueden trabajar. Esta función es tan poderosa, ¿verdad? Que se puede aplicar de distintas maneras. Y para serles sincero, yo lo considero como una función básica. Yo en lo personal, cuando yo he trabajado distintos niveles de Excel, para mí el sí es una función básica. Ya combinarla con otras funciones, ya ahí estamos hablando un poquito más de avanzado, porque un dato curioso es que podemos insertar funciones dentro de otras funciones perfectamente, ¿verdad? Para hacer análisis más avanzados. Solo les estoy hablando ahí, ¿verdad? Mientras hacen el ejercicio. ¿Verdad? El que ya le dio, pues me pone ahí, ¿verdad? Ya me dieron los dos, ya me dio uno, el otro no sé, no me da. El resultado siguiente del segundo, lo que tiene que dar es 500, ¿verdad? Que si a esa persona se le cumple ese requisito, que le aparezca 500 pesos, ¿ah? Y al que no, pues que les aparezca cero. Recuerden los principios de las comillas, cuando las condiciones sí verdadero y sí falso son textos, van entre comillas. Cuando son números, no van entre comillas.
Bueno, anuncio, ¿verdad? Anuncios entre ejercicios. Les recuerdo igual, la última clase de esta primera unidad es el jueves, si el clima lo permite, ¿verdad? Porque hoy estuvo ahí medio que quería llover. El examen, vamos a hacer un examen de unidad, que más que un examen es un proyecto. Sí, Jetsael. Y que dice que si llueve, ¿qué tiene que ver si no vamos a clases? Si es en línea, no tiene que Sí, es dar. que si hay trueno, ni quiera Dios. Bueno, Ahora tienen miedo, yo sí le tengo miedo a esa parte, ¿verdad? Acá yo no sé, pero en Chinandega es una tronadera que siento que me caen en los pies. Bueno, no sé, ¿verdad? Pero yo soy de Chinandega, no sé si lo sabían, pero creo que no. ¿Ustedes de dónde son? Bueno, ya me dijo Yetzael de Granada, ¿verdad? Creo, no me acuerdo. que no llueve. Ahí lo que llueve es el sol. Exacto. Pero igual, ustedes en Chinandega tienen bastante sol, Sí, calor y todo. sí, no, aquí la temperatura es horrible. Joyce, ¿de dónde es? Yo soy de la isla de Metepe. Es que barbaridad. ¿Ves cómo lo está instando a uno a ir ahí? Estamos Qué de punta a bárbaro. punta, de extremo a extremo. Ve, pero al parecer no es mala la señal, ¿verdad? Ahí. Me ha dado problemas, sí, ahorita. Pues, Ay, ay, ahorita, ay. sí. Ha estado un poquito mejor, pero sí, a inicio me dio mucho problema. Ok. La siguiente clase va a estar también súper interesante. Vamos a traer otros tipos de funciones de textos para que igual no se la pierdan, ¿verdad? El jueves a la misma hora, el mismo canal. Ay, como les decía, ¿verdad? Se trabaja un proyecto por unidad y para eso tienen una semana. Toda la semana que viene no va a haber clase para que ustedes se la dediquen a trabajar esa parte. Para que igual, ¿verdad? Los que deben clase porque pues obviamente esa parte del examen va en base a las 4 clases, entonces pues necesitarían ver esa. Entonces van a tener toda la semana, no va a haber clase la semana que viene, sino que trabajamos un proyecto de ejercicios y pues listo. Dice dónde veo las clases grabadas, yo las mando ahí no, si es el chat, ¿verdad? Creo que no está conectado. Me lo voy a responder por acá. Bueno, me dicen, ¿verdad? Si avanzamos o cómo vamos. ¿Cómo vamos? Virginia ya dice listo, los dos. Dice Yetzael que ya. Muy bien, tenemos dos.
En esta parte, por ejemplo, si ustedes están trabajando con estas dos columnas, horas y sexo, por ejemplo, y la última columna que ustedes agregaron está hasta acá, ¿verdad? Ahí pueden ocultar perfectamente, ocultan, ¿verdad? Seleccionan columna. Voy a hacer un poquito para acá esto. Seleccionan las columnas que no van a ocupar, por ejemplo, para tener espacio de ver. Podemos ocultar. Y ahí tenemos espacio para ver esos valores. En caso de que supongamos que tienen que estar moviéndose de la izquierda a la derecha para seleccionar la celda, pueden ocultar y pues ahí van a tener más accesibilidad para operar esa parte. Esa es una función importante de esa parte que les había dicho de ocultar o mostrar las celdas, las columnas o las filas igual también. Vamos a aprovechar ahorita la época del aguinaldo, ¿verdad? Vamos a aprovechar ahorita la época del aguinaldo. Vamos a poner acá aguinaldo. Pero vamos a establecer una condición. Vamos a agregar igual una columna que diga meses. Vamos a darle aguinaldo a los que cumplieron los 12 meses de trabajo. Vamos a poner igual aleatorio. Igual aleatorio. 5, 12. Otro relleno. Copio y pego como valores. Entonces, fíjense bien este ejercicio, cómo lo vamos a hacer. Si el trabajador, ¿verdad? Cumplió con sus 12 meses de trabajo, que el total pago me lo multiplique por 2. Fíjense bien la lógica de ese ejercicio. Ahora, si el trabajador cumplió con sus 12 meses de trabajo, que el total pago me lo multiplique por 2. De lo contrario, 0. Acá se lo voy a poner. Nos faltan 10 minutos, ¿verdad? Para que culminemos esta parte. Si el trabajador, igual se los puedo dejar ahí de ejercicio para que lo practiquen después si no lo terminan. Si el trabajador cumplió con 12 meses de trabajo, total pago multiplicado por 2, de lo contrario 0. Pues agregan una columna, ¿verdad? Donde pongan esos datos al azar y hacen la lógica ahí donde dice aguinaldo. Voy a poner un poquito menos de zoom. Bueno, voy a ocultar este también porque ya lo notaron, creo. Voy a ocultar. Voy a disminuir. Ahí está. Entonces, fíjense bien que ahí trabajamos con dos columnas, uno meses y la otra total pago. Bueno, y se los voy a. Miren cómo vamos agarrando la lógica de cómo podemos aplicar las funciones en base a necesidades. Creo que este básicamente es el poder de Excel, poder hacer esas operaciones. Ahora imagínense que aquí tenemos 260 trabajadores. Si tuviéramos una empresa más grande, con 1000, 2000, empresas como Yasaki que tienen tantas sucursales, por ejemplo,
cómo manejan esas planillas de pago son esa gente. ¿No? Bueno, ahí les dejo, voy a desactivar el audio, ¿verdad? Y cualquier cosa los leo por el chat.
No, ahí ya terminaríamos, Yetzael, esa parte. Bueno, con eso quería enfocarme prácticamente en eso de la función sí. Eh, si no les da, ¿verdad? El ejercicio, les puedo dar seguimiento ahí por WhatsApp. Me dicen, mire, aquí tengo la función, pero no me da. Este, porque terminaríamos sí hasta aquí, ¿verdad? Esta parte ahorita cerraríamos hasta acá. Yo sé que esta función requiere bastante práctica y entender la lógica porque es una función un tanto que enreda, ¿verdad? Enreda un poco entender la lógica primero, pero cuando ya le vamos agarrando la práctica ya se va volviendo natural. Esa parte no. Bueno, de todos modos van a tener ahí la clase grabada, ¿verdad? Para que le den un repasito ahí puntual a las partes que ustedes sienten que tienen ahí un poquito de debilidad. Entonces, pues llegaríamos hasta aquí, chicas. Creo que solo... Yo también tengo hambre. Bueno, está bien, pues les deseo buenas noches, ¿verdad? A todas. Estamos ahí por WhatsApp dándole seguimiento. Bueno, practiquen, les voy a subir un archivo también de práctica, ¿verdad? Para el que desee hacerlo, es libre de hacerlo, ¿verdad? No va a ser evaluativo, porque la función sí requiere de práctica en realidad. Bueno, pasen buenas noches a todas, con gusto, y nos vemos el jueves.